Bueno, amados hermanos, seguimos el capítulo 4 de Efesios. Vamos a ubicarnos ahí, amados hermanos. Tengamos toda nuestra Biblia abierta, amados hermanos, y vamos a seguir la lectura, amados hermanos. Vamos a ir, como repito, al capítulo 4 del libro de los Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios. Acompáñenme a leer juntos, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén y amén. Para recapitular todo lo que hemos leído durante semanas pasadas, estamos hablando de la unidad de la iglesia, de la unidad vital de la iglesia. Y como el cuerpo humano, amados hermanos, Dios diseñó el cuerpo de una manera armónica. Dios diseñó el cuerpo para que vaya creciendo y vaya desarrollándose paulatinamente. Y lo que Pablo nos está enseñando en el versículo 1, del 1 al 3, primero él empieza exhortando a los creyentes, exhortando a la iglesia a preservar, a mantener la unidad que ya Cristo conquistó por nosotros. En el versículo del 4 al 6 vemos la esencia de esa unidad que es producida por Cristo. En el versículo del 7 al 12 vemos la manifestación en la diversidad de los dones y de los ministerios para la edificación de la iglesia. Ahora, en esta noche vamos a basar nuestra enseñanza desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Acompáñenme conmigo a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por la estructura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Entonces vamos a ver, amados hermanos, en el versículo 13,
vamos a observar el propósito, la meta mayor que tiene Dios. Del versículo 14 y 15, vamos a ver la evidencia, lo que nos está indicando que estamos creciendo en la meta. En el versículo 16 veremos el proceso por medio del cual vamos a alcanzar el meta. Y en esta noche lo que vamos a hablar es la hora de crecimiento. Entonces, este tema que vamos a escribir con ayuda del Señor en esta noche. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la Cristo. Si pudiéramos sintetizar este versículo, el versículo 13, capítulo 4, pudiéramos sintetizar con una palabra: madurez. Y la madurez, hermanos, no consiste en que haya muchos miembros en la iglesia. La madurez no consiste en muchas actividades o que la iglesia tenga solvencia económica. Esa madurez es lo que nos debe llevar a ese crecimiento. Eso es que el deseo de Dios, el proyecto de Dios a esa estabilidad de esa madurez. Porque por medio de lo que hemos hablado la semana pasada, por medio de los dones que Dios ha otorgado por medio de Cristo su iglesia, para edificarnos en esa madurez. Y ese es el propósito, el proyecto de Dios que tiene. Ahora bien, dice más adelante en el texto que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa palabra fe en el texto podemos entenderla de dos maneras. O podemos expresarla de dos maneras. Que creo que se relacionan entre sí. Creo que es bíblica esas dos maneras. La unidad de la fe. Y puede comprender las doctrinas, el conjunto de doctrinas fundamentales. O también nos puede indicar la confianza que tenemos en el Señor. Cuando hablamos de la unidad de la fe, esa fe que usted tiene y que yo tengo, no es una fe que está en un vacío, no es una fe que está en un limbo. Esa fe debe sustentarse en el conocimiento doctrinal, en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque usted ha visto pues personas que dicen, no, yo amo a Cristo, yo profeso a Cristo, pero usted le explica y usted entiende es Cristo. No, yo solamente tengo fe, pero no sé qué más. No, la fe descansa en la doctrina por medio de la cual conocemos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Dice a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
Ya, hermanos, disculpe la interrupción, estamos en vivo, amados hermanos, ahí esto de la tecnología a veces pasa, hermano, pero continuamos, no perdamos la coherencia de lo que queremos enseñar esta noche, amados hermanos. Entonces, está diciendo, amados hermanos, que la fe en Cristo está relacionada absolutamente con la doctrina, amados hermanos. Vuelvo a repetir, no es una fe a la deriva, no es una fe en el limbo, es una fe que tiene un sustento doctrinal. Por eso cuando usted lee en el texto dice la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios dejó la Santa Escritura para que por medio de ella nosotros tengamos una relación, una convicción de lo que usted cree. Hay iglesias que tienen una confesión de fe. O sea, es como un instrumento que está basado en doctrinas de nosotros creer. Usted debe conocer en qué cree. Usted debe conocer a quién sirve. Usted debe tener la convicción de que está aquí. Usted tiene que tener la convicción si es salvo o no. Es por medio de la relación, es por medio de la dependencia, es por medio de la palabra. Porque la palabra es una lámpara, la palabra es una guía, la palabra nos da direccionabilidad. Es la palabra de Dios que nos ayuda a que esa fe se fortalezca, a que esa fe sea fuerte y por ende traiga madurez espiritual, madurez doctrinal, estabilidad espiritual. La fe, sumado al conocimiento, va a traer madurez en lo individual y en lo colectivo. Porque en la medida, amada hermana y amado hermano, que usted tenga estabilidad espiritual y doctrinal, eso se va a traducir en madurez, en crecimiento. Y vuelvo a repetir, estamos en un cuerpo, estamos en la casa espiritual y su crecimiento va a afectar para bien o para mal al cuerpo de Cristo, que son todos los creyentes. Por eso es vital conocer, vuelvo a repetir, la doctrina. Por eso en estos tiempos, más que ahora, debemos ser mujeres y hombres y siervos y siervas de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, como dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Porque definitivamente uno no ama lo que no conoce. Uno no ama lo que no conoce, amado hermano. Debe haber un conocimiento de quién es Cristo, de lo que nosotros profesamos como cristianos. Ahora, dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Ahora, la palabra perfecto es la otra meta. Es la meta que sigue. Es la meta mayor. Porque dice el texto, eso nos debe llevar a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Ahí la palabra perfecto, amados hermanos, en la traducción significa madurez. O sea, madurez, un varón maduro, para traducirlo, un varón maduro. Él dice, y del conocimiento a un varón perfecto. O sea, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, que Cristo nos predestinó
que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo, a un varón duro. Cristo es el modelo que debemos imitar. Es la imagen que nosotros debemos manifestar. Es la meta de que cada cristiano debe reflejar en el carácter su Señor. Estaba escuchando una anécdota de si le preguntaron a una niña y cómo Dios creó al hombre. Bueno, y la niña dice, no, bueno, Dios lo dibujó. Así son los niños, ¿no? Crédulos, ¿no? Le pregunta a la niña, ¿y cómo Dios creó al hombre? Bueno, lo dibujó primeramente en un papel y con una tijera lo cortó. ¿Verdad que tiene razón la niña? Porque es un modelo, es como un prototipo que debemos ejemplarizar. ¿Y en qué lo debemos ejemplarizar nosotros como sus hijos? En el carácter, en su amor, en su sumisión, en su obediencia, en servicio al Padre. Debemos ser semejantes. Usted no ha visto que los matrimonios a veces, es como mi esposa, a veces yo le digo a mi esposa, oye, tú te estás robando hasta mis gestos. Tú te estás robando hasta cosas que yo digo, pues, porque se va pegando. Igualmente hay cosas de ella que me impregnan y tengo gestos aún en mi fisionomía, en mi rostro, que son de mi esposa. Entonces nos plagiamos mutuamente ahí, ¿no? Pero así es que debemos ejemplarizar también a Cristo. Y como dice el apóstol, como dice la Escritura, andar como él anduvo. Andar como él anduvo. Amar lo que Cristo ama. Aborrecer lo que Cristo aborrece. Eso, como dice 2 Corintios 3:18, dice Pablo, está hablando Pablo, 2 Corintios 3:18 dice, Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de aquel que nos creó, a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es un desarrollo, amado hermano. Estamos hablando de madurez, estamos hablando de la meta general y de la meta, probablemente Dios nos salvó individualmente, pero no para que seamos individualistas. El propósito de Dios, todos, amados hermanos, todos lleguemos a esa meta general, a esa meta que Dios ha propuesto para nosotros. Obviamente, estamos en pos de perfecto. En esta vida no vamos a consumar esa perfección, sino cuando estemos en gloria. Porque el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:12, Filipenses en el capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el 14, Pablo dice, mire, yo no pretendo que lo haya alcanzado, amados hermanos. Todavía yo no soy perfecto. Todavía yo no he llegado hasta la plenitud de ese varón, de ese ejemplo máximo que es nuestro Señor. Pero el apóstol Pablo dice, no pretendo que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo, me extiendo, hago el esfuerzo de que con ayuda del Espíritu Santo parecerme más a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dicen amén, hermanos, díganme amén. Porque para eso Dios nos llamó a reflejar como un sacerdocio santo, como un linaje escogido, las virtudes de aquel que nos llamó, las características del hombre maduro, del hombre perfecto, nuestro Cristo, nuestro Rey y Salvador. A eso Dios nos ha llamado. A eso Dios nos ha llamado. Prosigamos a esa meta. Prosigamos, amados hermanos. Prosigamos a esa meta. Todavía no hemos sido perfectos. Seremos perfectos, vuelvo a repetir, cuando estemos en gloria. Y dice la Biblia que seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es Él.
Para eso Dios nos ha llamado. Para eso es que Dios ha levantado a los ministerios como pastores, maestros, evangelistas y dado dones a la iglesia para edificar y construir esa madurez, esa solidez doctrinal que cada creyente debe tener, debe tener. Estamos hablando de la unidad en el crecimiento. Y es el proyecto de Dios, esa es la meta que Dios quiere, que cada uno de nosotros maduremos en lo individual como en el cuerpo. Eso es importante tenerlo claro, hermano. Es de suma importancia. Ahora, el versículo 14 dice y hace un contraste entre, o nos muestra las evidencias, los indicadores, nos muestra esas evidencias que nos están diciendo si estamos creciendo en pos de esa meta, si estamos desarrollándonos como un cuerpo, nacemos, vamos creciendo hasta llegar a nuestra vida adulta. Si eso no pasa, hablándolo de un término humano, es un problema, porque el cuerpo debe crecer proporcionalmente con la cabeza. La cabeza es Cristo. Y ese cuerpo debe también, de alguna u otra manera, crecer en consonancia, en armonía con la cabeza. Y Pablo aquí hace un contraste y nos muestra las evidencias. Las evidencias, gloria a Dios, las evidencias y las características. Fíjense, acompáñenme en el texto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Ahora, Pablo está viviendo primero de una manera positiva y luego en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De una manera, primero una manera activa y después una manera positiva. Vamos a empezar por la manera positiva. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí podemos ver, amado hermano, y uno, por buscar un ejemplo, vemos cómo es un niño. Un niño es inexperto, es inmaduro, es crédulo, todo lo cree, es inestable en sus emociones. Así son los niños. Están aquí, esta mañana aquí, o lloran. Así es un niño, inmaduro. Y Pablo hace ese contraste, ¿no? De cómo es un niño inmaduro, inestable. Así hay creyentes, déjeme decirle, amados hermanos, que están ahí. Hoy están tristes, mañana están, hoy sí, mañana no. Eso es un síntoma, una evidencia de inmadurez espiritual. Y está bien, nosotros empezamos como niños, pero el apóstol Pedro dice que debemos tomar la leche espiritual no adulterada para que crezcamos. Cuando un miembro del cuerpo, humanamente hablando, no crece, hay una anomalía, algo está pasando. No es normal, porque vuelvo a repetir, Dios diseñó el cuerpo para que crezca. Debemos desarrollarnos paulatinamente, conforme vamos creciendo, conforme a nuestra edad. Porque Pablo dice, cuando era niño, estaba con niño. Pero ya cuando empiezo a crecer, dejo lo que era de niño.
Y dice más adelante una palabra muy interesante, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y esta palabra fluctuante, Pablo la toma como una figura, es como una embarcación, esa palabra fluctuante, es como una embarcación en alta mar, una embarcación en alta mar que es sacudida y que está totalmente a la deriva, que no tiene ancla, donde anclarse, amados hermanos. Es zarandeada, no tiene una bitácora de navegación, no tiene un puerto a donde llegar. Y creo que Pablo tiene herencia a lo que está hablando aquí. Porque cuántos naufragios sufrió Pablo, eso lo podemos ver en Hechos 27. Que Pablo sabía que era eso, sabía lo que era navegar, sabía lo que era el naufragio. Y toma esa figura también. De que la palabra fluctuante es que no tienes fundamento, no tienes raíz profunda. Y eres llevado de aquí para allá. Eres llevado de aquí para allá. Ahora él dice más adelante, llevado por donde quiera de todo viento de doctrina, amado hermano. Esta misma advertencia, Pablo instruye a los hermanos de Colosa en el capítulo 2, 8, y en el versículo 22 también habla y advierte a los hermanos de Colosa de estos vientos, de estas filosofías huecas y vacías, sutilezas, de mandamientos de hombre, amado hermano. Por eso debemos recalcar cuán importante, amado hermano, está fundamentado en la doctrina de Cristo. Para que no sea movido de acá para allá como ese barco. Esa figura que el apóstol Pablo toma ahí. Esas falsas enseñanzas, esos mismos vientos que soplaron contra la iglesia del primer siglo, esos mismos vientos todavía desde el mundo soplan contra la iglesia del siglo XXI. Estos pseudo apóstoles, estos pseudo maestros que entren encubiertamente a la iglesia. ¿Para qué? Para atraer, para manipular, para socavar la unidad de ese creyente que no ha entendido que debe crecer individualmente, de ese creyente que debe crecer colectivamente como cuerpo de Cristo. Es a esos creyentes que están más pensos a que tiempos sean, amados hermanos, llevados. Mira, amados hermanos, deja que demos gracias a Dios por nuestra iglesia, Misión Bíblica Bautista Doble. Porque desde el pastor hasta sus líderes nos hemos empeñado, amados hermanos, de capacitar, de entrenar, de adiestrar a su pueblo, amados hermanos, a madurar, a fundamentarnos verdaderamente en una fe sólida, en una doctrina genuina, en una palabra correcta. Damos gracias a Dios por eso, amados hermanos. Por eso tenemos todo tipo de cursos, tenemos la Academia Bíblica, tenemos formación para la señorita, para los jóvenes, es continuo esa enseñanza. Es nuestra tarea de capacitar al pueblo, amados hermanos. Porque esos vientos siguen soplando. Vea cómo es el mundo. Vea cómo está este mundo cayéndose a pedazos. Vea en una cosmovisión cristiana, bíblica, basada en la escritura, vea el espectro para que usted vea. Y esa es alguna de las razones por qué una iglesia no crece, porque una iglesia no está unida, porque una iglesia no se desarrolla, porque Cristo dio todas las capacidades para que lleve a cabo ese propósito, el crecimiento, la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque este libro, en algunos medios cristianos, se está dedicando como debe ser, no se está enseñando la por letra. Debemos tomar el ejemplo de los hermanos de Berea, que examinaban las escrituras. Amado hermano, usted tiene que examinar esta escritura.
Porque yo me puedo equivocar, pero la palabra es perfecta que convierte el alma. Y la tarea de usted y la responsabilidad de usted y mía es tomar, es alimentarnos día tras día de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y eso lo da una relación profunda con Cristo. Por eso tomo el ejemplo también del matrimonio. Cada que un matrimonio se relaciona por medio de la fe, por medio de la doctrina, ese matrimonio va a manifestar la unidad en el crecimiento. Igualmente en la iglesia. Igualmente en la iglesia. Estas falsas doctrinas, vuelvo a repetir, están a la orden del día. Usted prende en esa y usted escucha y examina. Examínelo todo. Todo no proviene de Dios. Abramos su Biblia. Por eso es que debemos tener nuestra Biblia abierta de lo que estamos leyendo. Debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Porque fíjese lo que dice más adelante. Dice, por donde quiera de todo viento de doctrina, pero dice, por estratagemas de hombre. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error, amado hermano. Solo nuestra convicción doctrinal, solo nuestra convicción doctrinal nos mantiene firme, porque la palabra es un ancla que lo mantiene firme. Es esa ancla que necesita el creyente para estar firme en el día malo, en prueba. Debemos negociar principios eternos y doctrinas fundamentales que cuando estos pseudolíderes enseñan doctrinas fundamentales, enferman. Y es una irresponsabilidad porque una doctrina trae mala praxis y manda a la gente al infierno, amado hermano. Porque en la medida que usted conozca la doctrina de la manera correcta, de esa misma medida es que usted va a conocer, a responder, a actuar y a mirar a ese Dios poderoso como las Escrituras le está enseñando. Dicen amén, hermanos, díganme amén desde ahí, porque es así, amado hermano, es así. Y dice la palabra, dice, por estratagemas hombres. Estoy en el versículo 14 todavía. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra artimaña tiene una traducción muy interesante. Viene de una raíz hebrea que se llama kubella, del griego kubos, que de ahí deriva nuestra palabra en español, dados. Eso tiene que ver con los dados, con la manipulación, con el engaño, con la falsedad, con esas herejías, esas sutilezas de algunos hombres que quieren socavar la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. De eso está hablando el apóstol Pablo y de esa artimaña, de esa astucia. Debemos tener cuidado, amado hermano. Debemos repeler eso. Debemos cuidarnos de esa artimaña, de estos falsos maestros. Y es cuando nosotros, y toma una relevancia vital, la predicación expositiva, correcta de la palabra de Dios a nuestra vida. Porque ¿cómo usted va a discernir? ¿Cómo usted va a filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios por medio de la palabra? Todo debe pasar por medio de la palabra. Es un filtro, es una lámpara, es una espada que corta, que discierne las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que alumbra el lugar oscuro. Es un ancla. Si usted relaciona con la palabra y con el dueño de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, será muy difícil que estas artimañas, sutileza, lo desvíen de la fidelidad
hacia Cristo, su Señor y mi Señor. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, ya vimos en el aspecto negativo, cuando somos infantes espirituales. Nos exponemos a esos peligros, a esas artimañas. Ahora vamos a ver en el aspecto positivo. Dice el versículo 15, acompáñeme, hermana, fije sus ojos en el texto bíblico. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La palabra, siguiendo la verdad, Reina Valera la ha traducido. Podemos verla practicando la verdad, viviendo la verdad, aferrándonos a la verdad. Pero para buscar una frase más concreta y sintetizarla, podemos traducir siendo veraces. Es lo que se traduce ahí, siendo veraces, amado hermano. ¿Y qué Pablo nos está queriendo decir con esto? Siguiendo la verdad. Que la verdad bíblica, la verdad doctrinal, debe gobernar cada área de nuestra vida. Debe gobernar su pensamiento, su corazón. Debe gobernarla en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Debe gobernarla a tiempo y fuera de tiempo. Debe gobernar su matrimonio. La palabra de Dios es útil, dice Timoteo, es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir. Es la palabra que nos va a hacer libres, dijo Jesús, seré la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres, amados hermanos. Pero creo que una media verdad, un medio versículo, un poquito allá, un poquito allá, no es suficiente. No es suficiente. Apasionémonos, amados hermanos, por esta santa palabra. Porque es la palabra que nos da vida, es el oxígeno al creyente. Es que esta palabra nos muestra quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. Es esa palabra que debe impregnar. Vuelvo a repetir. Ya tenemos la revelación completa. Debemos apasionarnos, debemos motivarnos, debemos buscar esta palabra, debemos apoderarnos, debemos vivirla, debemos comerla, como dice la misma palabra, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dice, escudriñad las escrituras, porque merece que ellas tienen la salvación. Esta palabra no cambia. Cambiarán los gobiernos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pasará este cielo, pero la palabra de Dios es inmutable. Y esa verdad debe gobernar nuestras emociones, nuestros pensamientos y por ende nuestras actitudes. Gloria a Dios. Es esa poderosa palabra. Ahora, esta palabra solamente será eficaz y será productiva en un clima de amor. Esta iglesia que estamos hablando, esta carta, esta misma iglesia que Pablo está instruyendo en esta epístola, es la misma iglesia en Apocalipsis que el Señor la reprende y le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. O sea, podemos tener la verdad sin amor,
malo. Porque el amor debe ir unido a la verdad, al conocimiento doctrinal. Por eso que debe ser expuesta en un clima de amor. Porque de repente esta palabra nos llega a la mente, nos calienta la mente. Pero solo el amor, vuelvo a repetir, calienta nuestro corazón. La palabra está en lo intelectual, es importante, lo intelectual, pero esa palabra debe bajar para calentar el amor, para calentar nuestros corazones por medio del amor, por medio del amor. El clima de amor. Porque el amor cubrirá multitud de faltas. El amor. Y usted ve en esta carta fuertemente que se habla del amor. Si puede, acompáñeme en estos textos para que usted vea cómo Pablo enfatiza el amor. Dice Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos escogió Dios. Dice Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor. Seguimos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. El 4:16 que estamos leyendo dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. O sea, amado hermano, amor, amor y más amor. ¿Verdad? Amor. Podemos ser como los fariseos. Los fariseos sí, pero eran unos legalistas. Conocían la verdad. Pero el Señor los reprendía, pero ustedes han dejado misericordia, el amor, la compasión. Es el amor. Es ese amor que nos ayuda a usted y a mí, en lo individual y en lo colectivo, a crecer, a esa madurez, a esa unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es ese amor, amado hermano, que cada uno de nosotros debemos reflejar. Porque, amado hermano, si nosotros no nos amamos aquí, si nosotros no vencemos aquí en la iglesia, ¿cómo vamos a impactar un mundo que no tiene amor? ¿Cómo vamos a impactar un mundo que está dividido? ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cuál será el testimonio de la iglesia? Si usted y yo no nos amamos, y la palabra dice que Dios es amor, Dios es amor, y que el Espíritu Santo, el amor ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo la amo a usted, hermano y amado hermano, y creo que usted me ama a mí, pero espero que me amen. Ese es el amor de Dios. Y eso se debe notar como testimonio para que seamos una iglesia llena de amor, unida, y seamos una iglesia poderosa, irrelevante. A una sociedad que está gritando, que está desesperada. La iglesia debe llegar, así como un ejemplo que estaba estudiando, ¿no? Que cuando la marea sube, los que han visto aquí alta mar, la marea sube, pero la marea baja se ven los riscos, se ven algunas rocas. Pero cuando la marea sube, se esconde todas las rocas. Se ve uniforme, se ve completo. Todo aquello que quiera socavar la división y el crecimiento de Cristo, debemos repeler. No debemos hacerlo, debemos aceptar. Ahora,
En el versículo 16, hemos visto, hablando de la madurez, hablando de la evidencia de esa madurez, en el versículo 16 vemos de nuevo Pablo utiliza la figura del cuerpo. La figura del cuerpo. Y Pablo dice en el versículo 16, acompáñenme a mi hermano. Ahí vamos a ver el proceso por medio del cual debemos llegar a una unidad en el crecimiento, a una sola unidad por medio de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Vuelvo a repetir, Pablo nos está instruyendo por medio de la figura del cuerpo cómo debe funcionar, cómo es ese proceso. Primero, ahí vemos lo que Cristo ha hecho en nosotros como organismo vivo. Pero también nos muestra que por medio de lo que ya Cristo hizo en nosotros como cabeza de la iglesia, a la luz de esa verdad, ¿qué le corresponde hacer a usted? ¿Cuál es la actitud a esa verdad? Ya Cristo lo colocó en el cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo produce la unidad. Y cuando habla en el versículo, dice, no solamente que produce la unidad, sino produce la armonía de ese cuerpo cuando dice de que en todo el cuerpo bien concertados, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, en Cristo, como cabeza, Él ya ha producido la unidad. Y también ha producido la armonía de esa unidad espiritual. Esa unidad espiritual. Fíjense lo que dice Colosense, hablando del cuerpo de Cristo. Vayamos a Colosense en el capítulo 2, del versículo 18 hasta el 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremeciendo de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose, crece con el crecimiento que da Dios. Es la misma figura que el apóstol Pablo está enseñando aquí, del cuerpo. Cristo produce la unidad. Cristo produce la armonía de esa unidad. El cuerpo debe manifestar esa unidad. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. El cuerpo debe expresar esa unidad espiritual en la práctica. Debe manifestar esa unidad y esa armonía que Cristo ya produjo para los creyentes como cuerpo espiritual. Es como dice, es la misma idea también de Juan 15, 5 al 7. Él habla de que nosotros, que Él es la vid verdadera. Nosotros recibimos desde arriba, recibimos de la eternidad, sabio Espíritu Santo, en lo horizontal, ahora en lo vertical, ahora todo debe estar en la parte horizontal, que es por los miembros, las manos, los ojos, se nutre por esa visión que ya Cristo ha bajado su cuerpo. Ha bajado a su cuerpo espiritual. Y dice más adelante, en el versículo mismo, dice, y uno entre sí por las coyunturas. Esa palabra coyuntura tiene que ver con ligamentos, amado hermano, figura. El ligamento es el punto de intersección
Usted no pudiera mover su dedo sin el ligamento, amado hermano, sin las coyunturas. Por eso es tan necesario que los creyentes, amado hermano, nos congreguemos, nos sirvamos mutuamente, pongamos a los pies de Cristo los dones del Espíritu, amado hermano. ¿Cuánto afecta, amado hermano? El Dios Todopoderoso la puso usted, la puso en mí, en el cuerpo. Eso es irrompible, eso no se puede romper. Eso es eterno. Ese vínculo es espiritual. Si Dios la puso como pie, conténtese y sirva como pie. Si Dios la puso como mano, sirva como mano. Y que a través de su capacidad, a través del don que Dios le ha dado, ministrelo. Porque eso es lo que hace una coyuntura. Trae funcionabilidad al cuerpo. Usted debe traer funcionabilidad al cuerpo, servir a otros hermanos, servir a los creyentes. Edificación del cuerpo de Cristo. Es importante, amado hermano. Porque por medio de las coyunturas se suministra, se ayuda, se fortalece el cuerpo de Cristo. Se fortalece el cuerpo de Cristo. Solamente para terminar, mis amados hermanos. Hasta este momento, durante esta semana, hemos hablado de la unidad de la iglesia. De que debemos ser solícitos en guardar esa unidad. Y que debemos manifestar en la diversidad y en los dones que Dios nos ha dado. Esa unidad. Igualmente, amados hermanos, esa unidad nos debe llevar, porque el propósito, la meta general, es la madurez doctrinal y espiritual de la iglesia. Solamente así es que podemos avanzar en pos de esa meta que ya Cristo nos ha puesto delante de nuestros ojos. Solo concluyo con estos pensamientos. El proyecto de Dios es que usted madure en la unidad de la fe y el conocimiento de su palabra. Esa unidad debe ser sólida. Esa unidad debe ser fuerte. Y que por medio también de los dones del Espíritu que Cristo nos ha dado, lo pongamos al servicio de la funcionabilidad de la iglesia para edificación de la misma. Todos, amados hermanos, tanto usted como yo, tenemos una meta. Llegar a la madurez espiritual. Ir en pos de ella, amado hermano. Usted, amigo que me está escuchando en esta noche, para que usted esté en esa unidad, esté en esa familia de Dios, esté en ese cuerpo que son los creyentes, primero tiene que venir a Él. Solo en Cristo usted va a conseguir paz. Solo en Cristo usted va a conseguir bendición. Solo en Cristo usted, querido amiga y querido amigo que me escuchen esta noche, solo Él es el vínculo perfecto de la paz, que hizo la paz. De dos pueblos hizo uno. Esa paz la necesita usted, esa paz la necesito yo, amado hermano. Por eso, amados hermanos, no desmayemos, no se rinda, despojémonos de todo peso y de todo aquello que pueda atentar contra la unidad de la iglesia, contra el crecimiento armónico, funcional del cuerpo de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, no pretendo que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo al blanco, prosigamos a ese blanco, al supremo llamamiento que Dios ha hecho a su vida y a la mía. Es momento de avanzar en esa madurez. Es momento, amado hermano, porque no hay tiempo que perder. Dejemos la simpleza a un lado y avancemos hasta llegar hasta la plenitud de un varón perfecto, cuando Cristo consuma y venga lo perfecto a nuestras vidas.